El viaje hacia el autoconocimiento es un proceso largo y complicado, lleno de obstáculos y dudas. Pero lo que la mayoría de las personas no entiende es que la razón principal por la que estamos tan desconectados de nuestra verdadera esencia no es porque no tengamos acceso a ella, sino porque hemos sido manipulados desde una edad temprana por una multitud de influencias externas que nos han implantado deseos ajenos. Estos deseos ajenos, muchas veces, son tan profundos y arraigados que ni siquiera los reconocemos como tales. Nos llevan por caminos que no elegimos y nos hacen vivir vidas que no reflejan quienes realmente somos. Y este no es un fenómeno moderno ni exclusivo de ciertas culturas. La historia humana está llena de ejemplos de cómo las estructuras sociales, políticas, religiosas y culturales han moldeado los deseos y aspiraciones de las personas, imponiendo una realidad que no es la suya. Desde la antigua Grecia, con los filósofos que reflexionaban sobre el buen vivir, hasta los tiempos contemporáneos, donde las sociedades consumistas nos bombardean con imágenes y mensajes sobre lo que debemos ser y tener. La influencia externa sobre los deseos humanos ha sido constante. Nos dicen que lo importante en la vida es obtener riquezas, alcanzar estatus, obtener un trabajo prestigioso, conseguir una pareja ideal, tener un cuerpo perfecto. Nos dicen que si logramos estas cosas, entonces seremos felices, entonces seremos completos. Pero lo cierto es que estas son promesas vacías, diseñadas para mantenernos atrapados en un ciclo interminable de insatisfacción. Nos hacen creer que necesitamos algo más allá de lo que somos, nos incitan a perseguir cosas que, en última instancia, no nos llenan. Y lo peor de todo es que no nos damos cuenta de que estamos atrapados en este juego. Para comprender la naturaleza de los deseos implantados, debemos explorar primero cómo funcionan la mente y la conciencia. En mi investigación sobre el cerebro y la percepción, me di cuenta de que la conciencia humana es mucho más compleja de lo que podemos imaginar. Nuestra percepción de la realidad no es una simple reproducción de lo que ocurre a nuestro alrededor. Nuestra mente activa y constantemente construye esa realidad, filtrando, interpretando y, en muchos casos, distorsionando la información que recibe. Es como si viviéramos en una especie de realidad construida que está influenciada por nuestros pensamientos, creencias y, por supuesto, por los deseos que hemos interiorizado desde nuestra infancia. Las ideas que nos dicen que debemos aspirar a una vida exitosa, a una vida llena de lujos y bienes materiales, no provienen de nuestra naturaleza interna, sino de un sistema que ha aprendido a manipular la psique humana. Esto no es un fenómeno nuevo, se remonta a siglos de control y condicionamiento. El filósofo alemán Immanuel Kant habló de cómo nuestra mente organiza la información del mundo a través de categorías y conceptos, los cuales no necesariamente corresponden a la realidad objetiva, sino que son construcciones que nacen de la interacción de nuestra conciencia con el mundo externo. Lo que nos han implantado a lo largo de los siglos son deseos que se ajustan perfectamente a las expectativas de la sociedad. El deseo de ser reconocido, de alcanzar el éxito, de seguir una carrera que nos otorga prestigio, de tener un cuerpo idealizado, de ser admirados y aceptados. Estos son deseos que no nacen de un verdadero autoconocimiento, sino de un proceso de adaptación a las demandas sociales. La cultura nos vende constantemente la idea de que si cumplimos con estos deseos, alcanzaremos la felicidad. Pero, ¿qué sucede cuando no logramos lo que se nos ha prometido? O peor aún, cuando alcanzamos esas metas y nos damos cuenta de que no sentimos la plenitud que esperábamos. Es aquí donde el autoconocimiento juega un papel crucial.
El proceso de descubrir quiénes somos verdaderamente comienza cuando cuestionamos lo que nos han dicho que debemos desear. En lugar de simplemente aceptar los deseos ajenos, debemos hacer una introspección profunda. Esto no significa rechazar todo lo que la sociedad nos ha enseñado, pero sí significa cuestionarlo y tomar una postura crítica sobre aquello que estamos eligiendo perseguir. He llegado a la conclusión, tras muchos años de reflexión y estudio, de que el deseo genuino solo puede surgir del autoconocimiento. Para que un deseo sea auténtico, debe ser el resultado de una conexión profunda con nuestra verdadera naturaleza, con lo que somos realmente, no con lo que la sociedad espera que seamos. Y esto no es algo que se pueda alcanzar a través de la imitación de los deseos de otros, ni a través de la acumulación de bienes materiales. Lo auténtico solo puede surgir cuando nos liberamos de las expectativas externas y comenzamos a buscar dentro de nosotros mismos. Para comprender mejor cómo funcionan los deseos implantados, pensemos en un ejemplo concreto. Imagina que te encuentras en una conversación con un amigo sobre los últimos avances tecnológicos. Hablan sobre nuevos gadgets, teléfonos, videojuegos y todo lo que está de moda. De repente, te das cuenta de que, sin haberlo planeado, has comenzado a desear uno de esos productos. Te dices a ti mismo, necesito ese teléfono. Es lo último en tecnología y todos lo tienen. Pero, ¿realmente lo necesitas? ¿Es ese deseo genuino o simplemente el resultado de una conversación influenciada por los deseos de los demás? Este tipo de situaciones ocurren constantemente. Estamos rodeados por deseos ajenos que nos son implantados sin que nos demos cuenta. A menudo, no somos conscientes de que nuestras propias decisiones están siendo modeladas por influencias externas. Y el problema no es que estos deseos sean necesariamente malos, sino que nos distraen del camino auténtico. Nos hacen perder tiempo y energía en cosas que no nos llenan. Lo que es aún más grave es que estos deseos implantados afectan nuestra percepción de quién somos. Cuando vivimos bajo la influencia de estos deseos, comenzamos a identificar nuestro valor con cosas externas, con lo que tenemos, con lo que logramos, con lo que los demás piensan de nosotros. Esta es una trampa peligrosa, porque nos aleja de nuestra verdadera esencia. En lugar de buscar dentro de nosotros mismos, nos volvemos dependientes de la validación externa. Es importante tener en cuenta que los deseos implantados no siempre provienen de fuentes malignas. En muchos casos, son el resultado de sistemas sociales y culturales que han sido establecidos durante siglos. Pero lo esencial es que no podemos seguir viviendo de acuerdo con ellos sin cuestionarlos, sin preguntarnos si realmente son los nuestros. De lo contrario, viviremos vidas que no reflejan lo que somos, sino lo que otros han querido que seamos. Para liberar nuestra mente de estos deseos ajenos, necesitamos un proceso de desconexión. No se trata de rechazar todo lo externo, sino de aprender a escuchar nuestra propia voz interior, esa que está en silencio y que, a menudo, es ahogada por las voces externas. Esto implica un proceso de introspección profunda, que a veces puede ser incómodo, porque nos enfrentamos a la realidad de que muchas de nuestras metas y deseos no son genuinos. Pero es solo a través de este proceso de autoconocimiento que podemos comenzar a vivir una vida auténtica, alineada con nuestro verdadero ser. Es por eso que te invito a hacer un ejercicio muy sencillo, pero profundamente poderoso. Haz una pausa en tu vida cotidiana. Siéntate en silencio, sin distracciones, y reflexiona sobre tus deseos. Pregúntate a ti mismo, ¿realmente quiero esto?
¿Este deseo proviene de mi interior o es algo que he adoptado porque alguien más lo quería para mí? Y, sobre todo, permítete sentir la respuesta. La conciencia es una herramienta poderosa que, cuando se utiliza adecuadamente, puede liberarnos de la trampa de los deseos implantados. Este camino de autoconocimiento es largo, pero necesario. A medida que avanzamos en él, nos damos cuenta de que nuestras vidas pueden tomar un giro inesperado, una vez que empezamos a vivir de acuerdo con lo que realmente somos, no con lo que otros nos han dicho que deberíamos ser. La verdadera libertad comienza cuando nos liberamos de los deseos ajenos, cuando dejamos de ser prisioneros de las expectativas externas y comenzamos a vivir de acuerdo con nuestra auténtica naturaleza. Así que, si alguna vez te has sentido perdido, si alguna vez has sentido que algo no encaja, si alguna vez te has preguntado si lo que estás haciendo es realmente lo que deseas, te invito a hacer este ejercicio de reflexión profunda. Porque solo cuando logres conectar con lo que eres realmente, podrás experimentar la verdadera libertad. Solo entonces comenzarás a vivir una vida auténtica, a crear una realidad que esté alineada con tu ser más profundo, y serás libre para caminar el camino que realmente te pertenece. Nos vemos en el próximo paso de este viaje, donde profundizaremos más en los límites de la conciencia y las formas en que podemos liberarnos de las trampas mentales que nos impiden ser quienes realmente somos. Uno de los aspectos más complejos y a la vez liberadores del autoconocimiento es que no se trata de un proceso que se dé por completo de un día para otro. No es una tarea sencilla, y pocas veces nos damos cuenta de la profundidad con la que estamos influenciados por ideas ajenas. Desde pequeños, estamos rodeados de estímulos externos que condicionan nuestra percepción de lo que es deseable, lo que es necesario, lo que se espera de nosotros. Estas influencias se introducen en nuestra mente a través de la educación. La sociedad moderna, impulsada por el consumo y el progreso material, perpetúa la creencia de que el valor de una persona se mide en términos de lo que posee y en las características externas que puede mostrar al mundo. Nos dicen que necesitamos ser exitosos, estar saludables, tener relaciones perfectas, por supuesto, estar siempre en la búsqueda de la felicidad a través de la adquisición de bienes, el reconocimiento social y la fama. Nos bombardean con estos ideales a través de los medios, las redes. Pero aquí es donde surge una contradicción fundamental, aunque estas influencias nos empujan hacia la acción, hacia la búsqueda constante de logros externos, dentro de nosotros sentimos que algo no encaja. A pesar de tener la casa perfecta, el trabajo ideal, o la apariencia física que se espera, sentimos que aún falta algo. Ese vacío, esa insatisfacción persistente, es el reflejo de que estamos siguiendo un camino que no está alineado con nuestra verdadera esencia. Y lo peor es que, a menudo, ni siquiera la ansiedad de los deseos ajenos. Uno de los mayores obstáculos para liberarnos de los deseos implantados es la ansiedad que generamos al perseguir metas que no son nuestras. La ansiedad y la angustia se convierten en compañeras inevitables cuando intentamos cumplir expectativas que no tienen que ver con lo que realmente queremos. Esta ansiedad se manifiesta de diversas formas, desde el estrés de tener que competir constantemente con los demás, hasta la sensación de que nunca alcanzamos una meta que nos satisfaga de verdad. Es como si estuviéramos corriendo en una rueda sin fin, buscando un objetivo que siempre parece estar más allá de nuestro alcance. Pero lo cierto es que mientras sigamos viviendo bajo la influencia de deseos ajenos, jamás encontraremos la verdadera paz interior. La paz solo llega cuando aprendemos a conectar con lo que realmente importa para nosotros, cuando decidimos ir en contra de la corriente de la sociedad y vivir desde nuestro propio centro.
Esta desconexión con nuestra propia naturaleza nos lleva a tomar decisiones erróneas que nos alejan aún más de lo que realmente deseamos. Muchas veces, las personas que se embarcan en carreras o relaciones que no son auténticas para ellas terminan sufriendo crisis existenciales más tarde en la vida. Es como si nos encontráramos en una granja, siguiendo un camino que nos ha sido impuesto, y de repente nos damos cuenta de que nunca hemos sido dueños de ese camino. La importancia de la introspección. Entonces, ¿cómo podemos empezar a desmantelar estas influencias externas y redescubrir nuestros propios deseos? La respuesta está en la introspección, en el proceso consciente de detenernos y preguntarnos, ¿qué es lo que realmente quiero? No lo que me han dicho que debo querer, sino lo que surge de mi interior, lo que hace que mi corazón lata más fuerte cuando lo pienso. La introspección no es simplemente un ejercicio mental. Es un trabajo profundo de conexión con nuestra conciencia más auténtica. Para hacerlo, es necesario alejarse de las distracciones del mundo exterior, el ruido constante de las redes sociales, las presiones laborales, las expectativas familiares, el constante flujo de información. Necesitamos crear un espacio en el que podamos escuchar nuestra propia voz, esa que ha estado callada durante tanto tiempo debido al ruido del mundo. El poder de la meditación y el silencio. Una herramienta poderosa para este proceso de introspección es la meditación. En mi experiencia, la meditación es una puerta hacia el autoconocimiento profundo. En el silencio de la meditación, somos capaces de conectar con lo más profundo de nuestra conciencia. La mente se calma, los pensamientos se disipan y nos encontramos con una verdad inmutable, la que está más allá de las construcciones sociales, las influencias culturales y las expectativas ajenas. La meditación no solo sirve para reducir el estrés o aumentar la concentración. Es, en su esencia, un proceso de liberación mental. Cuando meditas, puedes comenzar a observar tus propios pensamientos de manera desapegada, dándote cuenta de cuáles provienen de tus propios deseos y cuáles han sido implantados por influencias externas. Esta conciencia de la mente es el primer paso para liberarte de las ataduras de los deseos ajenos. El viaje hacia la autenticidad. La autenticidad no es algo que se pueda alcanzar de forma superficial. No es cuestión de hacer una lista de metas y tacharlas una a una, creyendo que con eso seremos verdaderos con nosotros mismos. La autenticidad es un proceso profundo, un viaje de autodescubrimiento que puede durar toda la vida. Es un viaje que implica abrazar nuestra vulnerabilidad, aceptar nuestra imperfección, y tener el coraje de vivir desde lo que somos, sin miedo al juicio externo. A lo largo de mi vida, he encontrado que el viaje hacia la autenticidad está lleno de desafíos. A veces, puede ser doloroso descubrir que los sueños y metas que hemos perseguido durante tanto tiempo no son realmente nuestros. Pero en esa revelación, en ese despertar, se encuentra una gran libertad. La libertad de ser quien realmente somos, sin tener que compararnos constantemente con los demás, sin tener que cumplir con estándares que no hemos elegido. Es fundamental, entonces, cultivar la capacidad de decir no a los deseos ajenos, incluso cuando el mundo nos presiona para que sigamos el camino que nos han marcado. A veces, decir no es el acto más valiente que podemos hacer, ya que requiere renunciar a las expectativas externas en favor de nuestra propia verdad. La responsabilidad personal. En este viaje hacia el autoconocimiento y la liberación, es importante recordar que la responsabilidad recae sobre nosotros mismos. Nadie más puede hacer este trabajo por nosotros. Las influencias externas estarán siempre presentes, pero solo nosotros tenemos el poder de elegir cómo responder a ellas. La clave está en reconocer que somos los únicos responsables de nuestras decisiones, de nuestras metas y de nuestra felicidad. Redefinir el éxito.
Para muchas personas, el éxito está relacionado con el dinero, la fama o el poder. Estos son conceptos que la sociedad ha impuesto, pero que no reflejan la verdadera medida de una vida exitosa. El verdadero éxito es vivir una vida auténtica, alineada con nuestros valores y deseos más profundos. El verdadero éxito es la paz interna, la satisfacción de saber que estamos siendo fieles a quienes somos, y la libertad de vivir sin las cadenas de los deseos ajenos. Este proceso de liberación no es algo que suceda de inmediato, y a menudo puede llevar tiempo. Sin embargo, una vez que comenzamos a cuestionar los deseos ajenos y a tomar decisiones basadas en lo que realmente somos, nos damos cuenta de que las cosas empiezan a tener sentido de nuevo. Ya no estamos viviendo para complacer a los demás o cumplir con expectativas externas, sino que estamos creando una vida auténtica, basada en nuestra verdadera esencia. Este es el camino hacia la libertad. Y es un camino que todos podemos recorrer si tenemos el coraje de mirar hacia adentro y cuestionar lo que nos han dicho que debemos querer. Al final, la verdadera felicidad solo puede encontrarse cuando vivimos desde lo que somos, no desde lo que otros nos dicen que deberíamos ser.